El amuleto de Shantico. La historia de San Mateo. El aire caliente y húmedo de la noche envolvía a Lucía mientras caminaba por el camino de terracería que conducía a San Mateo, un pequeño pueblo cerca de Córdoba, Veracruz. La luna llena brillaba intensamente en el cielo, iluminando los campos de caña de azúcar que se extendían a ambos lados del camino. El canto de los grillos, el croar de las ranas llenaban el aire, pero Lucía no podía evitar sentirse que algo no estaba bien. Cada paso que daba parecía resonar en la distancia, como si algo la estuviera siguiendo. San Mateo no era un lugar al que la gente fuera por voluntad propia. Era un pueblo olvidado, rodeado de montañas y selva, donde las historias de brujas y maldiciones eran tan comunes como los tamales en un día de fiesta. Lucía, sin embargo, no tenía elección. Su hermana menor Sofía había desaparecido una semana atrás, y la última pista que había dejado era un mensaje de texto críptico. San Mateo, ellas me encontraron. Al llegar al pueblo, Lucía se detuvo frente a una casa abandonada. Las ventanas estaban rotas y la puerta de madera crujía con el viento. El aire olía a humedad y tierra mojada, como si el tiempo se hubiera detenido allí décadas atrás. Sacó su linterna y apuntó hacia el interior de la casa. El haz de luz reveló muebles cubiertos de polvo y paredes llenas de arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado escapar. «Sofía», llamó en voz baja, aunque sabía que era inútil. Su hermana no estaría allí, pero algo en esa casa la llamaba como si una voz susurrante le ordenara entrar. Cruzó el umbral con cautela, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso. La linterna temblaba en su mano y su respiración se aceleró cuando escuchó un crujido proveniente del piso de arriba. Subió las escaleras, cada escalón gemía bajo su peso, hasta que llegó a un pasillo oscuro al final del corredor. Una puerta entreabierta dejaba escapar un resplandor tenue. «¡Sofía!», volvió a llamar, esta vez con más fuerza. No hubo respuesta, pero el resplandor se intensificó. Lucía empujó la puerta y entró en una habitación vacía, excepto por un espejo antiguo colgado en la pared. El vidrio del espejo estaba empañado y en él reflejaba una figura que no era la suya. Era una mujer de cabello largo y negro con ojos brillantes como brasas. Lucía dio un paso atrás, pero la figura en el espejo se acercó, extendiendo una mano huesuda hacia ella. «Tú no deberías estar aquí», susurró la mujer, su voz resonando en la habitación como un eco distorsionado. Lucía soltó un grito y salió corriendo de la casa sin mirar atrás. Corrió por las calles desiertas del pueblo, sintiendo que algo la perseguía. Finalmente llegó a una posada que parecía estar abierta. La luz cálida que emanaba de su interior la reconfortó, aunque solo un poco. Al entrar, un hombre mayor detrás del mostrador la miró con curiosidad. «Bienvenida a San Mateo, señorita. No recibo muchos visitantes por aquí», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Necesito una habitación», dijo Lucía, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Claro, claro, pero tenga cuidado esta noche. Las brujas suelen rondar cuando hay luna llena», añadió el hombre como si fuera una advertencia casual. Lucía no respondió. Subió a su habitación y cerró la puerta con llave apoyándose contra ella mientras intentaba calmar su respiración. Miró por la ventana y vio sombras moviéndose a la distancia, formas humanoides que se desvanecían en la oscuridad. Sabía que no podía quedarse allí, pero tampoco podía irse sin encontrar a Sofía. Mientras se preparaba para dormir, escuchó un golpe suave en la puerta. Se quedó quieta, esperando que fuera su imaginación, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. «¿Quién es?», preguntó, aunque no esperaba una respuesta. «Soy yo, Lucía», dijo una voz familiar, débil y temblorosa. «¡Sofía!». Lucía abrió la puerta de golpe, pero no había nadie allí, solo un frío viento que la hizo estremecer. En ese momento supo que algo más oscuro y antiguo que una simple desaparición estaba ocurriendo en San Mateo, y que tal vez ella ya no podía escapar. Lucía pasó la noche en vela escuchando cada ruido que provenía del exterior. El viento golpeaba las ventanas de la posada y las sombras parecían moverse en las esquinas de su habitación. Cuando el primer rayo de sol iluminó el pueblo, decidió que no podía quedarse más tiempo encerrada. Tenía que encontrar a Sofía sin importar el costo. Bajó al comedor de la posada, donde el dueño, el hombre mayor, le sirvió un café humeante. «¿Durmió bien, señorita?», preguntó. «No mucho», respondió Lucía, tomando el café con ambas manos para disimular el temblor en sus dedos. «Necesito saber más sobre este pueblo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hablan de brujas?». El hombre suspiró y se apoyó en el mostrador, como si estuviera sopesando cuánto decirle. «San Mateo tiene una historia oscura»,
comenzó. Hace muchos años dicen que un grupo de mujeres fue acusado de brujería. La gente del pueblo las persiguió y las llevó a la selva donde las quemaron vivas. Desde entonces sus espíritus vagan por aquí buscando venganza. Por eso nadie viene a San Mateo, y por eso nadie se queda después del anochecer. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía permitir que el miedo la detuviera. ¿Y mi hermana? ¿Sabe algo de ella?, preguntó mostrando una foto de Sofía en su teléfono. El hombre miró la foto y palideció. La vi hace unos días, llegó preguntando lo mismo que usted, pero no quiso escuchar mis advertencias. Se adentró en la selva y no la he vuelto a ver. Si quiere mi consejo, señorita, aléjese de aquí antes de que sea demasiado tarde. Luciano respondió, terminó su café, agradeció al hombre y salió de la posada. El pueblo parecía aún más desolado bajo la luz del día. Las casas abandonadas y las calles vacías le recordaban a un lugar que el tiempo había olvidado. Sabía que la respuesta estaba en la selva. Siguió un camino de tierra que se adentraba en la vegetación espesa. El aire se volvió más denso, y el sonido de los pájaros y los insectos se mezclaba con un zumbido bajo y constante que parecía venir de todas partes. Después de caminar un rato encontró un sendero estrecho que conducía a un claro en la selva. En el centro del claro había un círculo de piedras negras y en medio de él un altar cubierto de velas apagadas y hierbas secas. Alrededor del altar había figuras talladas en madera que representaban mujeres con rostros distorsionados. Lucía sintió que el aire se volvió más pesado, como si el lugar estuviera cargado de una energía oscura. «¡Sofía!», llamó, aunque sabía que no obtendría respuesta. De repente, escuchó un susurro detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente, pero no vio a nadie. Los susurros se hicieron más fuertes, como si varias voces hablaran al mismo tiempo y las palabras eran incomprensibles, pero llenas de ira. Las velas en el altar se encendieron solas, y las figuras de madera parecieron girar hacia ella. «No deberías estar aquí», gritó una voz que no era humana. Lucía intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados en el suelo. Las sombras alrededor del claro comenzaron a moverse, tomando formas humanoides. Eran mujeres, pero no como las que había visto en el espejo. Estas eran grotescas, con rostros deformados y ojos que brillaban con un fuego infernal. «¡Déjenme en paz!», gritó Lucía, cerrando los ojos con fuerza. Cuando los abrió, las figuras habían desaparecido y el claro estaba en silencio, pero el altar, había algo que no estaba allí antes, un collar de plata que pertenecía a Sofía. Lucía lo tomó con las manos temblorosas. Sabía que su hermana había estado allí, pero ¿qué le había pasado? ¿Y qué querían esas entidades con ella? Decidida a encontrar respuestas, siguió el sendero más allá del claro. La selva se volvió más oscura y densa y el zumbido en el aire se intensificó. Después de un rato llegó a una cueva oculta entre la vegetación. En la entrada había símbolos tallados en la roca que parecían antiguos y malignos. Dentro de la cueva el aire era frío y húmedo. Lucía encendió su linterna y avanzó con cautela. Las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres que representaban rituales y sacrificios. En el fondo de la cueva encontró un círculo de velas encendidas y en el centro un libro antiguo abierto. Se acercó y vio que las páginas estaban llenas de símbolos y dibujos que no entendía, pero una palabra se repetía una y otra vez: Shantico. No sabía qué significaba, pero sentía que era importante. De repente escuchó pasos detrás de ella. Se dio vuelta y vio una figura parada en la entrada de la cueva. Era una mujer, pero no las que había visto antes. Esta tenía un rostro sereno y una mirada penetrante. «No deberías estar aquí», dijo la mujer con una voz suave pero firme. «Ellas te están observando». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Lucía tratando de mantener la calma. «Somos las guardianas de este lugar», respondió la mujer, «pero hay algo más oscuro que nos controla. Si quieres salvar a tu hermana, debes encontrar el amuleto de Shantico. Es lo único que puede romper la maldición». «¿Dónde está?», preguntó Lucía desesperada. «En el corazón de la selva, donde las raíces del árbol sagrado tocan el inframundo. Pero ten cuidado, no estás sola». Antes de que Lucía pudiera hacer más preguntas, la mujer desapareció dejándola sola en la cueva. Sabía que no podía darse el lujo de dudar. Tomó el libro y salió de la cueva, decidida a encontrar el amuleto y salvar a Sofía. Pero en lo profundo de la selva algo más le esperaba, algo que no estaba dispuesta a dejarla escapar. La selva parecía cerrarse alrededor de Lucía mientras avanzaba hacia el corazón de la vegetación. El libro que había encontrado en la cueva pesaba en su mochila, y cada paso que daba la acercaba más al lugar donde, según la misteriosa mujer, se encontraba el amuleto de Shantico. El aire era denso y cargado de un olor a tierra mojada y hierbas podridas. Los sonidos de la selva se habían desvanecido, dejando solo un silencio inquietante que parecía anticipar algo terrible. Después de horas de caminar, Lucía llegó a un claro donde un árbol gigantesco se alzaba en el centro. Sus raíces eran tan gruesas como troncos y se extendían por el suelo como garras que se aferraban a la tierra. Era la base del árbol. Había un pequeño altar de piedra cubierto de velas negras y ofrendas marchitas.
Colgando de una de las ramas más bajas, brillando con una luz tenue, estaba el amuleto de Shantico, un colgante de plata con un símbolo antiguo grabado en su centro. Lucía se acercó con cautela, sintiendo que el aire a su alrededor se volvió más frío. Extendió la mano para tomar el amuleto, pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarlo, una voz resonó en el claro. «No puedes llevártelo», dijo la voz grave y llena de autoridad. Lucía se dio la vuelta y vio una figura alta y oscura parada entre los árboles. Era una mujer, pero no como las que había visto antes. Esta llevaba un vestido negro y largo, y su cabello caía en ondas oscuras alrededor de su rostro pálido. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y en su mano sostenía un bastón tallado con símbolos similares a los del libro. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, tratando de mantener la calma. «Soy Shantico», respondió la mujer, «la guardiana de este lugar. El amuleto que buscas no es para ti, pertenece a las brujas que habitan aquí, y su poder no debe ser perturbado». «Necesito salvar a mi hermana», dijo Lucía con voz firme. «Ella no tiene nada que ver con esto». Shantico sonrió, pero no era una sonrisa amable, era una expresión llena de tristeza y resignación. «Tu hermana ya no es tuya», dijo. «Ella pertenece a ellas ahora. Si tomas el amuleto desatarás una fuerza que no podrás controlar. Deja que las cosas sigan su curso». Lucía miró el amuleto, luego a Shantico y finalmente al árbol. Sabía que no podía rendirse, no cuando Sofía estaba en peligro. Con un movimiento rápido tomó el amuleto y lo sostuvo en sus manos. El símbolo en su centro comenzó a brillar con una luz intensa y el aire a su alrededor se llenó de un zumbido ensordecedor. Shantico gritó algo en una lengua antigua y las sombras alrededor del claro comenzaron a moverse. Las figuras de las brujas emergieron de la oscuridad, sus rostros distorsionados y sus manos extendidas hacia Lucía. El suelo tembló y las raíces del árbol comenzaron a retorcerse como serpientes. «¡Devuélvelo!», gritó Shantico, pero Lucía ya estaba corriendo. Corrió por la selva sintiendo que las brujas la perseguían. El amuleto brillaba en su mano, y cada paso que daba parecía alejarla más de la realidad. Los árboles se retorcían a su alrededor, y las sombras parecían alcanzarla desde todas direcciones. Finalmente llegó al borde de la selva, donde el pueblo de San Mateo se veía a lo lejos. Pero cuando miró hacia atrás, las brujas habían desaparecido. El amuleto en su mano ya no brillaba y el silencio había vuelto a la selva. Lucía respiró profundamente, sintiendo que había logrado escapar. Sin embargo, algo no estaba bien. El pueblo parecía más oscuro, más desolado que antes, y el aire olía a cenizas. Regresó a la posada donde el dueño la recibió con una mirada de preocupación. «¿Encontró lo que buscaba?», preguntó. Lucía sintió, pero no dijo nada. Subió a su habitación y cerró la puerta con llave. Colocó el amuleto en la mesa y se sentó en la cama, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Pero cuando miró hacia el espejo, vio algo que la heló hasta los huesos. En el reflejo, Sofía estaba parada detrás de ella, con los ojos vacíos y una sonrisa inquietante en su rostro. «Gracias, hermana», dijo Sofía con una voz que no era la suya. «Ahora somos libres». Lucía se dio la vuelta, pero no había nadie allí. Cuando miró de nuevo al espejo, Sofía había desaparecido, y el amuleto en la mesa comenzó a brillar de nuevo. Esa noche, Lucía abandonó San Mateo, pero no pudo escapar de la sensación de que algo la seguía. El amuleto permaneció con ella, y aunque intentó deshacerse de él, siempre regresaba. Las historias de las brujas de San Mateo continuaron, y algunos dicen que Lucía se convirtió en una de ellas, vagando por la selva en busca de nuevas víctimas. El pueblo quedó abandonado, pero en las noches de luna llena se pueden escuchar susurros en el viento y ver sombras moviéndose entre los árboles. El amuleto de Shantico nunca fue encontrado, y algunos creen que aún está allí, esperando a que alguien lo tome y desate su poder una vez más. Si esta historia te gustó, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir. Que tengas una linda noche.